Proseguimos con el estudio de la materia Introducción a los idiomas bíblicos. Veamos a continuación el tema Introducción al griego del Nuevo Testamento. Hemos ingresado a la unidad segunda, donde estudiaremos de manera específica el idioma griego. Tomaremos como base el libro de Jaime Berenguer, Gramática griega. Soy Freddy Gustavo Gattari, que tiene el agrado de presentarte este tema. Importancia del estudio del griego bíblico. Recordemos que por fiel que sea una versión o traducción de la Biblia al castellano, no le es posible reflejar todos los matices de la lengua original. La lengua griega es muy rica en matices y distinta de la lengua castellana en varios aspectos. Es necesario conocer el lenguaje original de la Biblia para encontrar esos matices precisamente y descubrir el sentido más cercano de lo que Dios quiso decir a través de los pasajes bíblicos. Es útil conocer para comprender qué versiones o traducciones son más fieles a los textos en griego. Es importante para efectuar una interpretación más fiel al sentido del idioma original. Un poco de historia con relación al idioma griego. Indoeuropeos procedentes del norte introdujeron el griego primitivo en la península de los Balcanes o península balcánica en el segundo milenio antes de la era cristiana. Más tarde, pueblos procedentes del Asia septentrional y del Asia central llegaron hasta las tierras fértiles del sur y se asentaron en varias regiones de Grecia. En consecuencia, aparecieron dialectos como el arcadio chipriota, el dórico, el eólico y el jónico. Aquí tenemos un mapa que nos da una idea de la península de los Balcanes. En la parte central está todo lo que conocemos como el territorio griego actualmente y también en esas épocas. Si ustedes ven en la parte del sur, encontramos la isla de Creta en la parte de abajo. Luego, cerca a la parte central está la región del Peloponeso. Un poco más arriba, la región de Tesalia. Más arriba, la región de Macedonia, la región de Tracia. Entonces, esas tribus indoeuropeas vinieron desde el norte y se asentaron en estas regiones. Trajeron el idioma que hablaban y poco a poco fue desarrollándose el griego. El arcadio chipriota, del que poco se conoce, desciende de la lengua que se hablaba durante el dominio de Micenas en la península del Peloponeso y algunas islas meridionales. Paulatinamente la lengua griega se extendió en su uso en la antigua Grecia y sus colonias. Los escritos más antiguos que de ella poseemos son los poemas de Homero, de fecha incierta, pero correspondientes o anteriores al siglo VII antes de Cristo. La situación y parentesco lingüísticos del griego. El griego pertenece a la gran familia de lenguas derivadas de una lengua primitiva común, conocida con el nombre de indogermánico o indoeuropeo. Parte de esa gran familia lingüística son, por ejemplo, el sánscrito, el idioma persa, el armenio, el albanés, el latín
el idioma de los celtas, el germano o idioma de los primitivos alemanes, el balcánico eslavo. Los dialectos griegos. El jónico fue hablado en Eubea, en las islas Cícladas y en Esmirna, también en Éfeso y Mileto. Es la base de la lengua del gran poeta Homero, de Hesíodo y Heródoto. Además tenemos otro dialecto como es el eólico, hablado en la isla de Lesbos, en Tesalia y en Beocia. En ese idioma compusieron sus poesías Alceo y Safo de Lesbos. Otro dialecto que es el dórico, hablado en el Peloponeso, en la parte sur de la costa del Asia Menor, en las islas de Creta y Rodas y en la Gran Grecia. Es la lengua de Piro, de Teócrito y de toda la poesía bucólica y las composiciones corales de aquellos años. Un poco más sobre los dialectos griegos. El griego ático, hablado en Atenas y en sus alrededores, de ahí su nombre. Ático proviene de Atenas. El ático como lenguaje literario llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V, siglo de oro de Pericles, y el siglo IV antes de Cristo. En ese idioma, en ese dialecto, el ático, escribieron grandes autores de la literatura griega, como por ejemplo los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Tucídides y Xenofonte, el filósofo Platón, y grandes oradores como Lisias, Demóstenes y Esquines. Un poco después surge el koiné o la koiné. Es el griego no académico que hablaba toda la gente en la vida diaria. El griego koiné. Con la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado en contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia. Su utilización se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el oriente. Recuerda que los griegos se unieron, hubo una unificación de todas las colonias griegas, de todas las tribus griegas macedónicas. Con Filipo se acentuó esa unidad y comenzó una tarea de conquista territorial. Derrotaron a los persas. Un poco después su hijo Alejandro extendió el dominio de los griegos, de tal manera que Grecia se transformó en una potencia mundial, en un imperio. Una estrategia que utilizaba Alejandro Magno era no solo llevar a su ejército, sino detrás llevaba toda una colonia de sabios, de literatos, maestros, llevaba a artesanos, agrónomos, gente que pudiera asentarse, formar colonias, ciudades, pueblos. Por lo tanto, Alejandro Magno conquistaba territorios e inmediatamente ocupaba esos lugares con la gente que llevaba desde Grecia. Sometía a los pueblos alrededor y esos pueblos comenzaron a aprender el griego. De esta manera el griego se extendió de una manera impresionante. Siglos más tarde, el griego se hablaba inclusive en el norte de África y hasta los judíos, los israelitas, tuvieron que aprender este idioma. El dialecto que
se había formado, llegó a llamarse lengua común, en griego koiné dialectos. En esa lengua escribieron, por ejemplo, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Un poco más sobre el griego koiné. Durante el primer siglo, el griego koiné constituye el fundamento del griego bíblico, así del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento, fue realizada en griego koiné. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en este dialecto. Luego se fue difundiendo este idioma en muchos lugares y por supuesto la escritura se fue difundiendo también por medio de diferentes escritos como las cartas de los apóstoles. Los apóstoles escribieron en griego koiné. Posteriormente, el Imperio Romano se divide en dos y surge el Imperio Romano de Oriente y el del Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae primero y sobrevive el Imperio del Oriente. ¿Qué idioma se habló en esa parte del Imperio Romano? El griego. A ese periodo se le llama también el periodo bizantino. Y la lengua griega perdió su antiguo carácter por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños. Si bien se hablaba griego, sin embargo, hubo una combinación, una mezcla, una adición de varios elementos de las culturas de esa parte del Imperio Romano que había sobrevivido. Final del análisis del tema correspondiente. Soy Freddy Gustavo Gattari y te extiendo una cordial invitación para la siguiente sesión. Un abrazo fuerte.